Aquí estamos. Espero que se encuentren súper bien. Dicen que a la tercera, dicen, ¿no? Por ahí, es la vencida. Pues aquí estamos, intentando conectar nuevamente. Bueno, ya veo que el rabino está, Baruch Hashem. Vamos a ver. Aquí estamos. Esperemos que podamos conectar ahora. Bendito sea Hashem. Oh, Aquí estamos. qué clase Gracias, gracias a todos los que se han conectado, gracias a todos los que han entrado, los que han salido. Ya tenemos al rabino por aquí. A la tercera es la vencida, pues aquí estamos. sí. Como les dije, discúlpenme, que hasta una mosca se metió en medio de esta historia. Esperemos ahora que Eliezer se vuelva a conectar. Y aquí estamos, ¿verdad? ¿Puedes ver bien? ¿Se ve bien o no Sí, se ve bien? ¿tú me ves bien No, a mí? no, yo no te puedo ver. Ah, ¿Pero bueno, ustedes me pueden ver a mí? sí, yo te veo perfectamente y te oigo bien y todo sin problema. Ok, entonces ya. Esperemos que Eliezer se conecte y compartir este en vivo, hace falta compartirlo, a ver si esto no se cae, ¿no? Porque mira lo que ha pasado. Han sido tantos que vamos a ver quién se conecta. Ya, si puedes compartir, comparte, Estoy please. tratando de hacer eso. Ahorita Sí, aquí está, ya está Eliezer también. con- Aquí estamos, vamos a ver. Sí, Eliezer. Correcto, estoy por aquí. Bueno, pues aquí estamos los tres, Baruch Perfecto. Hashem, a la Baruch tercera. Hashem. Ya, ¿tú me ves bien a mí, Eli? Eh, yo no los veo a ustedes, pero no Ah, importa. pero yo sí te veo a ti, yo veo a todo el mundo. Ah, Ya. bueno. Yo no los estoy viendo, Pregunta si pero todo, los pregunta escucho. si, pregunta si si las personas nos pueden ver a nosotros. Que es lo más importante, que las personas nos vean. Vamos a ver. Silvia, a ver, Silvia, que es la primera que se conecta. Silvia, de nuevo, again, como dicen los gringos, hasta Costa Rica, amada mía. ¿Nos puedes ver bien a los tres? Dice que todo muy bien, excelente. Ah, Baruch perfecto. Hashem, Silvia. Yo sí veo a todo el mundo. Bueno, dice que sí, ella sí nos puede ver. Bueno, pues, Es un gracias a problema, todos los que se están es un tema conectando. técnico, un tema técnico de los ajustes del Facebook de ustedes, de las cámaras del Facebook de ustedes. Porque yo los veo a Bueno, ustedes perfectamente bien. bueno, pues, bienvenidos a todos los que se van a conectar ahora con nosotros y lo que lo van a hacer después por diferido. Esperamos que este en vivo sea de edificación para ustedes y podamos sacar todos un potencial de este momento. El rabino David Córdoba y el invitado especial Eliezer Vicente. Aquí estamos para este Muchísimas mismo. gracias. Sí, Eh, Muchísimas gracias y nuevamente me gustaría, pues nada, agradecer al Rab David Córdoba por la invitación y también a usted por ser parte bueno, de esta realidad. bueno, yo ante todo, yo quiero, ya que estoy tratando de compartir la historia. sí, eh, comparte y voy saludando. Dame un chancecito y saludo un a momento. ver, Suri desde Cuba dice que lo ven muy bien. ok, Gracias. es un Nemi milagro Nova, en Cuba viendo bien, bien. Shalom. Miren, Gracias a todos, gracias, gracias. Eventualmente, si tienen alguna pregunta, a medida que vayan, o sea, que vamos conversando, escríbanla, yo las leo, se las podemos preguntar al rabino o a Eliezer, y al final aquí vamos a estar todos. Juan Luis Castillo se conectó, escribe aleluya, shalom, Juan Luis, se te quiere, Hashem te bendiga y Hashem te guarde. Saludos para Juan Luis. Wally, el querido Wally. Ante que todo, bueno, el título del live, de alguna manera, tiene que ver con el surgimiento, de alguna manera, de lo que se llama, lo que se conoce como judaísmo, ¿no? En la nación de Cuba. Pero antes de todo, como todas las cosas, yo quiero aprovechar, como dije en el live pasado, primeramente para presentar a Eliezer. Eliezer, aparte de ser un invitado especial, también es un especial invitado. ¿Por qué? Porque Eliezer es, bueno, como dije la vez pasada, es, vamos a decir, tiene que ver mucho con mis principios como persona, la formación mía, hay mucho de mí, hay mucho en mí de él, ¿ok? Porque
Él ayudó mucho a mi formación, a la forma en que yo veo las cosas, ¿ok? Y él para mí fue un padre, fue un maestro, fue un amigo, fue muchas cosas, ¿ok? Y hoy, prácticamente hoy, aquí ya en Israel es el día 30 del Omer, que es la Sefirá de Hod. Empieza la Sefirá de Hod. Hod en hebreo es reconocimiento, viene de Odú, ¿ok? Es la raíz de cada Yehudí, ¿ok? Yehudí viene de esa raíz de Hod, de reconocer. Y bueno, no puedo pasar por alto reconocer a Eliezer vamos a decirle, como fundamento, como base, como plataforma de mi empezar, ¿ok? Y no solamente de mi empezar como individuo, sino del empezar y del renacimiento del avivamiento, por así decirlo, de lo que se conoce como judaísmo, espiritualidad, cultura y de todo con lo que pueda hablar, que tenga que ver con judaísmo en Cuba. Es decir, él fue un propulsor de alguna manera de lo que nosotros. Yo soy un fruto de Eliezer. Yo soy un fruto de Eliezer y gracias a su visión, yo estoy aquí. Gracias a su visión, yo estoy aquí. ¿Y Qué bonito, ¿no? Gracias a su visión, yo estoy aquí. Entonces ya, trayendo esa introducción, que no quiero pasar por alto eso, para nada. Y me siento súper realizado diciendo estas palabras porque para mí es muy emocionante, ¿no? Después de muchos años y después de todas las cosas que vimos, me acuerdo yo caminando por las calles de Camagüey con Eliezer y yo tenía como 10 y algo de años, no, 10 y algo, 20 y pico de años. Yo le decía a Eliezer, no, ¿cómo hacerlo de Israel? Si un día estaremos en Israel, y dice, tú vas a estar en Israel, me decía, tú vas a estar en Israel. Y me recuerdo como si fuera el día de hoy, caminando así, muy formalmente por ahí, por Camagüey, me dice, tú vas a estar en Israel un día. Vamos a estar en Israel, no te preocupes, vas a estar en Israel. No te preocupes. Y así fue, mira, aquí estoy después de tantos años y bueno, nada. Eso como media introducción para que sepan que la persona que tienen delante es la plataforma de Rabino David Córdoba, prácticamente. La plataforma, Qué bonito, base, qué la bonito, base. qué bonito reconocer y agradecer, porque yo creo que eso nos pone más méritos sobre nuestras vidas. Yo digo que al final todos somos el reflejo de alguien que decidió poner amor en nosotros también, nos abrazó, nos cuidó y de cierta forma nosotros lo vimos como un guía, ¿no? Porque yo digo que nadie al final se forma solo, porque hay un pasaje que dice que el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre se abusa, a fin de que ninguno de los dos encuentre nada, simplemente a Hashem. No. Bueno, ya podemos pasar de cierta al núcleo, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo entra Eliezer? ¿Cómo entra Eliezer en circulación? Que Eliezer mismo sea el que hable un poquitico de él, ¿no? Y que con toda la humildad de decirlo, porque decir la verdad, según Moshe Rabenu, es ser humilde. Muchísimas gracias, David. Primeramente quiero hacer una pequeña respuesta a tus palabras. Y quiero decir que tanto tú como muchas otras personas, en realidad el hecho de que el Creador los trajera de alguna forma a mi vida, pues a mí también ayudó a dignificar mi vida, ayudó a realizarme y sobre todo a cumplir de alguna manera con la realidad de aquel que nos ama. ¿Por qué? Porque yo solo fui, como decir, un pequeño instrumento para desbordar el amor del Creador hacia ti y hacia muchas otras personas que en un momento tan especial, porque creo que todas estas últimas décadas de nuestra vida, no solamente en Cuba, creo también que en el resto del mundo han sido décadas importantes y especiales donde el amor del Creador se ha derramado con la finalidad de llevar su propósito a un nivel de develación y que la unicidad del Creador de una manera u otra se ha empezado a revelar en el mundo de una manera completamente especial. Y con amor pude percibir eso porque también el Creador lo hizo para conmigo, formó parte
de mi vida. Desde que apenas era un niño, comenzó un proceso en mi vida que está enlazado con todo el proceso de la vida de ustedes. Yo tenía apenas unos 10, 11 años, estamos hablando de año 1980, y me encontraba en la casa de mis abuelos maternos. Y como niño escuché una historia que de momento con 10, 11 años, no, a uno lo coloca, lo pone en alerta. Y fue el hecho de que mi abuela visitaba la iglesia adventista de allí de Río Seco. Y entonces mi abuelo se paraba enfrente a la iglesia y sacaba a mi abuela por la fuerza de la iglesia. Y realmente eso fue un escándalo en aquel lugar, fue un escándalo. Y yo como niño, como un niño, pues también participaba, escuché ese escándalo y me acerco a mi abuelo y le pregunto: abuelo, ¿por qué tú no dejas ir a mi abuela a la iglesia? ¿Es porque tú eres comunista? Y la respuesta de mi abuelo me marcó desde ese momento para toda la vida, porque mi abuelo me dijo: los judíos no nos bautizamos en la iglesia. Yo apenas con 10, 11 años no sabía para nada lo que él me estaba diciendo. No lo podía entender, no entendí nada. Pero fue la primera ocasión que yo escuché esa palabra judío en la casa de mis abuelos por la boca de mi abuelo. Él me llamaba a mí y todos mis tíos también, entonces me llamaban así de una manera cordial, me llamaba Califati. Y yo soy una persona que me gustan los idiomas y eso me quedó pues muy marcado en la mente, y yo buscaba esa palabra por todos lados. Y un día encontré en hebreo una expresión que decía Jalifati, que es como el sustituto en el marco del sacrificio, pero creo Sí, que eso yo es. fui, En que Yom yo Kippur fui el se usa. Jalifati. En Yom Kippur se usa mucho Exacto, en en los Yom días. Kippur se utiliza. Creo que yo fui el Jalifati, pero en otro sentido. Eso fue, ¿por qué? Porque 10 años después, renace en mí aquel término, aquella palabra, en ese contexto familiar, y entonces yo empiezo, cerca de los años 89 a 90, comienzo a recordar aquellas palabras de mi abuelo de judío. Y empiezo un proceso en mi vida de retorno, de buscar de qué significaba eso, qué significaba ser judío, por qué mi abuelo me dijo eso. Y apenas en 2 meses me encuentro con una familia judía allí en Camagüey. Me encuentro con alguien, yo estaba en la escuela de idiomas para ese momento, y había un judío allí también en la escuela de idiomas. Y entonces yo le pregunto: ¿tú eres judío? Y entonces él me dice: sí, yo soy judío. Todavía el judaísmo estaba en un proceso en Cuba donde no había la sinagoga, no había regresado, ni cosas por el estilo. Y entonces yo le dije: tú sabes que mi abuelo me dijo que era judío y a mí me gustaría muchísimo aprender hebreo. Entonces él me dijo: yo no sé hebreo, pero tengo unos libros. Y entonces, pues yo recibí aquellos libros y le dije: tú sabes, yo te invito a almorzar en mi casa. De hecho, te voy a pagar para que tú vengas con esos libros porque yo quiero aprender hebreo. Y así empecé un proceso, así comencé un proceso. Ya En para los años Cuba, en 90. Cuba. Increíble. Ya para los años 90, principios de los años 90, empieza también un proceso de la sinagoga cubana. Empieza un proceso de nuevo de restablecimiento. ¿Por qué? Porque para el año del 91 al 93, de cierta manera, hay un pequeño cambio en la actitud política del país. Quiero decirles que con anterioridad a ese periodo de tiempo, todas las personas que teníamos una fe, una religión, una creencia, el hecho de creer en que existía un creador, era un hecho denigrante. ¿Por qué? Porque el marxismo creía que eso era un acto bajo,
de los seres humanos, que realmente no deberían los seres humanos creer en Dios, y había muchas políticas de rechazo hacia la religión, hacia las personas que tenían una creencia. Finalmente, por las necesidades, fueron obligados incluso a abrir con la propuesta de buscar la ayuda de la religión desde el exterior, y tomaron la decisión de que una persona que era del partido podía ser de la religión y una persona que era religiosa podía ser del partido. Y aquí comienza un proceso de, vamos a decir, de apertura a ciertas instituciones religiosas, en este caso el judaísmo, que estaba conectado. Permíteme decirle que estaba conectado de cierta manera también con el gobierno. ¿Por qué? Porque vamos a tener varias olas de inmigración de judíos en Cuba. Primeramente, la era de la colonia. Y la era de la colonia tiene dos momentos importantes. Bueno, el primer momento desde que sale Cristóbal Colón, y entonces familias siguen llegando, pero había un edicto de que no se podía, que las familias judías ya no podían entrar a las Américas. Entonces, cuando se quita en los años 1800 el edicto, se suspende el edicto, una nueva ola de inmigrantes también, judíos que quedaron en España, pues también fueron a las Américas. Pero a comienzo del siglo XX, años 1913 a 1916, 15 y 16, debido a las situaciones también que existían de guerras en el marco otomano, entonces muchos judíos sefardí que se encontraban viviendo en Izmir y en Salónica, quiero decir, en Turquía y en partes de Grecia, deciden abandonar y venir a las Américas. Especialmente hay una gran ola de migración a Cuba. Y realmente muchas de estas familias que llegan a Cuba se establecen, se iban a establecer en diferentes lugares donde había un desarrollo económico. Principalmente es el caso básicamente de nuestros familiares que se establecieron en la ciudad de Banes, en Holguín, en Santiago de Cuba, de ahí a Banes Holguín, porque en Banes Holguín estaba la Fruit Company, que era, vamos a decir, la compañía de desarrollo americano de la región bananera, y eso producía mucho dinero. Y allí en la ciudad de Banes, pues existió una comunidad y existieron cementerios. Sin embargo, muchas familias de las que se establecieron allí se fueron alejando, pero cuando trazamos a nuestras propias familias, podemos ver que muchas familias tienen nombres que vienen directamente de las zonas griegas y de las zonas turcas, como son nombres como Aquilino, Diógenes, Olegario, que son nombres todavía que se mantienen básicamente en un sinfín de familias cubanas que mantienen, bueno, pues debajo, vamos a decir, debajo de la ignorancia, porque la mayor parte de las familias cubanas no saben, no conocen su ascendencia, en muchos lugares no conocen su ascendencia. Sin embargo, también posteriormente viene la inmigración de países como Polonia, que estos países, vamos a decir, muchos de esos judíos profesaban el comunismo, venían de países que eran comunistas, profesaban el comunismo, y entonces vamos a decir que la comunidad judía finalmente, después de la salida del supuesto, bueno, del triunfo de la revolución, entre comillas, y la salida, el abandono de los judíos, de la mayor parte de los judíos hacia los Estados Unidos, lo que va a quedar allí básicamente en marco de control van a ser estas familias básicamente emigradas de Polonia, que tenían mayor relación con el gobierno. Es por ello que para cuando resurge el proceso institucional del gobierno,
entonces son estas familias las que van a corporizar, a las que va a usar el gobierno específicamente para representar el judaísmo cubano. Ahora, cuando hablamos de representar el judaísmo cubano, evidentemente aquí va a existir un límite. ¿Por qué? Porque básicamente va a influenciar el límite de la ideología, va a crear una cierta limitación. No vamos a tener que, se va a representar todo el marco. Finalmente, a pesar de todo, esto me permitió a mí en los años 1993, que empezamos de nuevo el proceso de la sinagoga en Camagüey, me permitió a mí ingresar, participar de cierta manera desde el año 93 hasta el año 98, que la sinagoga Tiferet Israel se inauguró allá. En el año 97 fue Morris, que Morris era un enviado inglés que tenía la intención de que la sinagoga de Camagüey no fuera de corte mazortí, no fuera de conservadora, sino que fuera de corte ortodoxo. Él se estableció allí y yo pude tener una buena relación con Morris y le regalé libros en Yiddish, y Morris me enseñó muchas de las cosas, mucha parte del hebreo me enseñó Morris. En el 98 finalmente se inaugura la sinagoga. Yo estoy en la inauguración de la sinagoga Tiferet Israel allá. Año 99 nace mi hija Rivka. Incluso a través de la sinagoga recibí yo la canastilla que fue enviada por un grupo de aquí de los Estados Unidos, de Tallahassee, que habían visitado la isla para aquel entonces. Sin embargo, empieza a pasar algo, y es que el proceso empieza a recrudecerse un poquito, y entonces en ese momento el presidente de la sinagoga de Camagüey, David Pernas Levy, también a quien tenga allá memoria, quienes después se mudaron para Israel y demás, empezamos a tener un poquito de situaciones, y él me dice, mira, finalmente por ciertas cosas no te podemos seguir teniendo aquí como parte del proceso. Todos están en un proceso de retorno debido a la desconexión que hubo. La isla de Cuba, el judaísmo cubano tiene que pasar un proceso de retorno. Entonces hay un proceso de retorno, en este caso específicamente de corte mazortí. Ajá. Entonces tuve que salir de este proceso mazortí, y empieza a suceder algo. Y es que de muchos lados hay personas que empiezan a retornar. Es cierto que muchas personas empezaron a retornar, a abandonar las religiones antiguas del cristianismo, pero otras personas no. Otras personas sencillamente empezó a pasar que empezaron a recordar cuestiones que le decía a la familia, y empezaron a buscar y empezaron un proceso de retorno. Entonces, en ese momento yo me vi sencillamente trabajando con una serie de personas que querían saber qué era judaísmo, que querían empezar a retornar, y toda una serie de cosas. Y esto empieza básicamente en toda la isla. Yo estaba en Camagüey, y de momento yo estaba en mi casa y me dice, no, te están buscando. Y de momento tenía 3 personas que me estaban buscando. Recuerdo la vez que fue en el año 2000, me dice, te están buscando. Y cuando veo a las personas, le digo, venga, siéntense, entren a la casa y siéntense. Y entonces era el señor Alberto de las Tunas,
con otras personas más, quien hoy se conoce como Benesra, y me dice, yo vengo acá porque yo escuché que tú sabes de judaísmo, sabes de hebreo, y yo quiero aprender judaísmo y hebreo porque yo quiero retornar. Esa es mi realidad y yo quiero retornar. La gran realidad es que lo que empezó por casas, por ciertas casas en diferentes lugares, sucedió también en la ciudad de La Habana, en Santiago de Cuba, en Holguín. Yo me convertí en una persona que empecé a visitar diferentes familias en diferentes lugares, y estas familias todas querían retornar. Evidentemente, el Creador me formó de cierta manera, formó en mí ciertos conocimientos, y sobre todo durante un gran periodo de tiempo el hebreo para mí tuvo un significado muy grande. Estudié, aprendí el hebreo por mí mismo. Fue un proceso maravilloso para mí, pero aprendí. Y todas estas cosas, de cierta manera, yo las empecé a pasar a otros y ayudar con los conocimientos que yo tenía, a ser parte de este proceso de tantos retornantes. Evidentemente, yo no soy un rabino y yo tengo ciertas limitaciones. Quería decir que, de cierta manera, mi labor tenía que concluir en un momento dado para que el proceso de los retornantes pudiera ser más pleno. Y en el año 2010 yo salgo de Cuba, salgo hacia el Ecuador. Pero para cuando yo salgo, pues habían muchas comunidades muy, muy sólidas. Siempre tratamos de crear los enlaces. El primer enlace que creamos buscando evidentemente un proceso de formación grande sucedió en el año 2002 al 2003. A través de Benesra logramos una comunicación con una organización que se llamaba Masúa, cuyo director principal era el rabino Korblint. Y incluso se hicieron ciertos esfuerzos con la perspectiva de que las personas, los retornantes, también tuvieran la oportunidad de beneficiarse de todo ese proceso unido a la realidad de la comunidad hebrea cubana. Pero, vuelvo y repito, existieron ciertos límites, y esos límites no permitían específicamente ese tipo de integración. El representante del Joint a lo que es nivel de Centroamérica estuvo en Cuba, y bueno, pues él dijo, las situaciones tienen que ver con las características a través de las cuales, bueno, se manejan las cosas, evidentemente respetando la autoridad, como decir, las autoridades aquí. Sin embargo, vuelvo y repito, aún la propia sinagoga cubana, en el caso de lo más establecido, el caso del patronato, tanto el caso de Adat Israel, como incluso el caso del centro sefardí, muchas de las personas que formaron parte, vamos a decir, de ese judaísmo cubano, realmente muchas de ellas también o fueron personas que pasaron por un proceso de conversión masortí, u otras en realidad sí retornaron, porque tenemos que entender que en Cuba existió un nivel de desafío muy grande a través de los casamientos mixtos, el alejamiento, vamos a decir, de las familias judías de lo que podía ser el centro cultural hebreo, de la formación hebrea, la ausencia de los rabinos en Cuba durante mucho tiempo. Entonces, todos estos procesos fueron procesos que, repito, en un proceso de retorno, creo que el retorno de Cuba no ha terminado todavía. El marco de retorno no ha terminado todavía. Todavía estamos. Exactamente, todavía estamos. Eliezer, Sí. me gustaría hacerte una pregunta, porque es una Adelante. pregunta que veo aquí en el público, que alguien nos pregunta, precisamente nos lo preguntan desde Cuba, y dice,
una de las seguidoras dice, ¿se conoce si desde Alemania hayan emigrado también para acá? O sea, ella pregunta. Sí existieron, incluso existieron, pero no es una migración tan No marcada. fue De masiva, hecho, no fue masiva. no es un elemento masivo. Pues, algunas familias llegaron, pero que ya tuvieron que abandonar Alemania, que se establecieron en otros lugares y emigraron de esos otros lugares también. Judíos que evidentemente, claro que pues tuvieron también un origen en el marco alemán, Yo pero quería, son yo quería escasas hacer, familias. quería hacer hacer una pregunta a Eli, porque a pesar de que nosotros como comunidad, y yo como comunidad, porque éramos una familia prácticamente, éramos una familia de Santiago de Cuba hasta La Habana, no sé si había alguien de Prender, yo no me acuerdo a ningún pinareño todavía, pero desde La Habana hasta Santiago de Cuba, no sé si los pinareños tendrían otra oportunidad después, pero bueno, hasta La Habana y Santiago, todo eso, eh, se conocían, todos se conocían de alguna manera y no teníamos internet cuando veo, no teníamos nada y no todos nos conocíamos ahí. Ahora, yo quiero, Eli, que tú nos expliques cómo te las arreglaste tú, porque vale, hay un personaje acá que nosotros no hemos sacado todavía a luz, que es Mordejai o Renato Mordejai en La Habana, que fue una figura clave, fue como Correcto, la base central de La Habana, la base de La Habana, ese era un punto de La Habana, cuando se hablaba de La Habana se hablaba de Mordejai. efectivamente. Eliezer, Eliezer, Eliezer se movía por toda la isla, como dijo, a veces tuvo que hacer mucho sacrificio, porque esa es la otra, porque las personas ven a las personas que logran cosas, pero sí, se tenía que hacer sacrificio, tuvo que hacer mucho sacrificio, ¿ok? Sacrificar muchas veces su familia, ¿ok? Sacrificar incluso muchas veces su bolsillo para poder moverse, ¿por qué? Tú sabes que nadie se movía, y tuvo que coger mucho camión, mucha carretera, sacrificó muchísimo Me de su gustaría vida hacerle una personal, pregunta de su, referente a eso también. hizo mucho sacrificio. Entonces, aparte de nosotros vivir paralelamente a la comunidad tradicional de La Habana, nosotros éramos una comunidad que estaba al margen, pero digo comunidad porque realmente existía el sentimiento de comunidad. Y teníamos proyectos, y él iba a hablar de eso, y teníamos contacto, había comunidad, ¿verdad? Porque se comunicaban las personas, se conocían, y bueno, Eli, te voy a dejar, ¿cómo los proyectos? Nosotros teníamos pauta, teníamos visión, nosotros no éramos cuatro gatos ahí que queríamos saber hebreo nada más, había visión, ¿no? Y no es que queríamos, cuando nosotros decimos queríamos, tenemos que hablar de Eliezer, porque Eliezer era no solamente daba la idea, sino que inspiraba a esa idea, inspiraba a que sucediera, que se materializara, porque todo líder, y esa era la visión de él, no es crear seguidores, sino crear líderes también. Y esa fue la visión de Eliezer creó líderes, creó líderes, creó personas que fueran capaces de reproducirse y fomentar, porque una persona como Moshe Rabbeinu no podía. Yitro tuvo que decirle, yo creo que tú no puedes con todo el pueblo, necesitas apoyarte, ¿ok? Y para apoyarse en otras personas, tú tienes que expandir o extender tu neshama, tu alma, hacia otras personas y transmitir tu visión, ¿entiendes? No para que transmitir tu visión, no es no ser el líder, sino que reproducirte en otras almas, reproducirte en otras personas. Y bueno, ese es otro tema, pero el tema central es que Eli haga la salvedad de que incluso que no pertenecíamos a la comunidad tradicional de hebrea cubana, fuimos una comunidad, teníamos proyectos y teníamos una visión y aún la seguimos teniendo. Es correcto, es correcto. Me gustaría escuchar también la pregunta que ella iba a realizar con la finalidad de poder No, si quieres, sintetizar. no, contesta esa primera y después entonces hacemos la otra, porque es un poquito más, profundizando un poquito más cómo se te hace el camino, ¿verdad? En medio de un país y más precisamente en el 1991, que comenzaba un periodo especial
para que hablaras un poquitico más, ¿no? De Correcto. qué tan difícil se te hizo el camino. Pero no, vamos a explicar primero lo de Ra y después entonces hablamos un poquito, porque sé que las personas quieren conocer un poquito más de eso, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, porque todo lo que estoy hablando de sacrificio que tuvo que hacer Eliezer, pues tiene que ver con ese periodo especial y cómo él logra de la nada, porque hasta ese momento no existía Eliezer, no existía otro Eliezer que había hecho una cosa como esa. No es que Sí, todo un coaje que Dios le dio a Eliezer Vicente para que él pudiera llegar a hacer una cosa como esa. Entonces, de repente sí. ahora todo el mundo, hoy en día tenemos tenemos judíos en Cuba, porque hay personas que retornaron a su identidad, pero la gente tiene que saber que existe una base, ¿ok? Existe una base y Bueno, eso para mí, ese es Eliezer. muchas gracias nuevamente. Yo sé que ustedes hablan de Eliezer y es verdad, Eliezer hizo sacrificios, siempre estuvo dispuesto a los sacrificios, pero la gran realidad es que al mismo tiempo no era una obra mía, no era una acción mía, era una acción que creo que estaba marcada en ese momento y al mismo tiempo creo que fui respaldado para ella, fui respaldado fui respaldado, claro, a través de los mismos marcos humanos, pero guiado de alguna manera por el marco superior para poderlo hacer, porque creo que es verdad que quizás yo con mis propias fuerzas, con mis propias limitaciones, no podría haber logrado hacer lo que se logró hacer. Como digo, año 2001 y 2002 ya habían muchas casas, había una casa en Santiago de Cuba, había una casa en Holguín, había una casa en Las Tunas, todo esto son provincias distantes, ya había una casa en Camagüey, ya había una casa en La Habana, que es la casa donde el Rabí Córdoba menciona a Mordejai, y había una casa también en Santi Espíritus. Entonces, a mí Qué me bonito, tocó mi viajar con tierra. Esa es mi tierra, Eliezer. Santi Espíritus. Bueno, Sí, pues en Santi esa es mi tierra. Espíritus, Santi Espíritus, yo viajé mucho a Santi Espíritus, incluso en Santi Espíritus está la familia de los Barlía, que es la familia tradicional judía de Turquía, que ellos llegaron de Turquía. Y la esposa de Barlía, que no era originalmente judía, la esposa Daisy, pero qué bueno que posteriormente, saben, el modo conservador es el de hacer una conversión a los esposos. Y eso fue un proceso que, bueno, sucedió en Cuba, que es diferente completamente al judaísmo observante, más tradicional, que tiene una perspectiva completamente diferente. Por eso incluso una gran parte de los que hoy pueden denominarse como judíos en la isla de Cuba, no necesariamente son reconocidos en el marco o van a ser reconocidos en el marco ortodoxo o tradicional. ¿Por qué? Porque el marco ortodoxo tradicional tiene la halajá y la halajá establece que para ser judío tiene que venir directamente de la línea materna. Y bueno, pues eso incluso es una gran realidad. David, no sé si recuerdas que incluso Adat Israel, el presidente de Adat Israel, No para aquel entonces que era no era judío maternamente. Yaakov Beresna, exacto, no era judío maternamente, era judío porque el padre era judío, pero no era judío por la línea materna. De hecho, él estuvo pues en contacto con nosotros, tomó parte de la literatura de nosotros y con su propia esposa, bueno, pues fue finalmente a Shabé Israel, allá en Israel, e hicieron un proceso de conversión. Y bueno, pues hoy él es el presidente ahí en Adat Israel. Pero קושייה גדולה, אחרי זה לא חלצה לקבל כל הגרים. así es, así es. La gente que trabajaba con esos marcos que estaban más cercanos al gobierno sí tenían posibilidades de poder beneficiarse, los que no, era un proceso duro para toda esta familia. Pero vuelvo y repito,
yo fui ayudado, en primer lugar fui ayudado por el Creador. En segundo lugar, yo creo que las familias que estaban tan interesadas en todo esto, y no solamente, y voy a poner, voy a hacer vamos a decir esta aclaración aquí, no solamente trabajamos al marco judío, porque también se acercaban muchas personas que no necesariamente buscaban el judaísmo, pero querían una visión verdadera que la Torá diera, y trabajamos directamente a través de también marcos de comunidades no ágidas. Muchas personas que abrazaron el marco no ágida. Y vamos a decir que en la actualidad, casi de todas esas familias que llevan 20 y tantos años también, o unas han logrado terminar todo su proceso de retorno, tanto están afuera como en Israel o en otros lugares, o realmente han madurado o hemos madurado incluso dentro de este proceso del estatus directamente juquí, legal, dentro de lo que podemos denominar el judeo-noajismo, que quiere decir la visión noágida desde la perspectiva realmente judía. Y eso es una gran bendición. Algo que nosotros logramos hacer para unificar, yo recuerdo que decía a Mordejai y David, bueno, pero tenemos personas de todos los lugares, y yo es verdad que yo tengo que viajar a muchos lugares. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos un mahané? Un mahané, ¿qué es un mahané? Un mahané es como un campamento. Y vamos a invitar entonces que de momento la familia de todos esos lugares a donde nosotros íbamos, a donde yo iba, entonces que nos reuniésemos todos en Camagüey, en un lugar, rentamos un lugar, que era un campismo, una base de campismo, y por ahí están las fotos todavía. Para todas las personas de Cuba. Exactamente. Y así tuvimos un primer encuentro. Yo compadecí un viaje a uno. Yo compadecí un viaje hace muchos años. Tenía yo aproximadamente unos 13 años, creo que era 12 o 13 años. Y conocí judíos extraordinarios en Cuba. Ah, participaste en un mahané. Sí, espectacular. Sí. Qué bueno. Pues nosotros tuvimos también un mahané, tuvimos dos mahané entre el año 2001 y 2010, ¿verdad, David? Tuvimos dos mahané, dos momentos en los cuales logramos hacer vamos a decir, esta reunión de todas las familias, básicamente, de Cuba, para aprendizaje, para estudio. Yo me concentré también, yo decía que yo no trabajaba solo por la formación, en el marco de la formación religiosa, sino me concentraba más en el marco también de la identidad. Por eso parte del proceso, bueno, ya ahí el rabino David Córdoba, pues, fue parte de ese gran proceso. Todos los puntos. Tú lo ves, la parte religiosa, la parte cultural, la parte idiomática, porque era una visión. Trabajamos sobre la parte cultural, trabajamos sobre la parte idiomática. Incluso la parte del Sod, de la parte de la Kabbalah. Es decir, tú te parabas delante de Eliezer y por donde quiera que tú entraras, él tenía para ayudarte. Si tú venías por una parte cultural, te ayudaba. Si venías por la parte religiosa, te ayudaba. Si venías por la parte del Sod, de la Kabbalah, te ayudaba también. Por donde quiera que tú vinieras, te ayudaba. Tenía una ayuda, tenía como 4 o 5 manos, el hombre, multifacético. ¿Ok? Yo no sé qué. Digo que cada cual tenía su camino. Ajá, que te dio Hashem muy grande, te dio una. Para mi opinión, después de todo lo que he estudiado, para mí, a ti se te pegó un sadik para que tú pudieras trabajar ese sabor. Eso se llama dibuk. Yo también creo que sí. Se le pegó un sadik que te mandaron el alma de un justo que se te pegó y no hay que quitarte el mérito porque eso no te va a quitar el mérito, nunca te lo va a quitar, pero te dio una fuerza, extra, como me la dio a mí en un momento determinado cuando tuve que hacer algún trabajo allá en Cuba, pero tú tuviste la labor de finalizar ese trabajo y yo le agradezco mucho al Creador. Pero nunca voy a llegar a lo que tú hiciste porque
no, no, entonces, eso es Mi, un tra- trabajo casi femenino. Mi De que trabajo fue una mujer general, que, mi trabajo fue trabajar con las personas, con las almas, no importa a dónde perteneciera, a qué marco perteneciera. No estábamos con el psiquismo solamente de judaísmo, estábamos con el judaísmo, con ese judaísmo para el que quiere ir adelante en el judaísmo, quiere llevar su vida adelante. Tuvimos la visión de que el tiempo de la diáspora, bueno, ok, listo, pero aquí vamos a preparar gente para Israel. Vamos a preparar gente. Mira qué bonito, Eliezer. Quisiera hacer énfasis en algunas cosas porque estoy leyendo los comentarios de las personas y también quiero que ellos sientan que estamos leyendo también, ¿no? Lo que ellos están Correcto. publicando. Y precisamente una persona acaba de entrar y dice, bueno, yo estoy aquí, soy testigo. Bueno, no importa. Este live es para todos. Este live es para todos. Y no, ahí es donde se ve la no, grandeza testigo de porque este. no, no sé quién es, pero porque vivió esa historia, porque vivió Sí. esa historia. Es muy importante lo que dice Eliezer. Eliezer sabe que todo este trabajo, porque él lo puede explicar mejor que yo, Uh-huh. Dios no lleva a su creación por un solo camino. Hay muchos caminos. Así Hay muchos caminos. es. Hay muchos caminos por los cuales está trayendo a su creación, lo está trayendo a retornar de nuevo, lo está haciendo, es una teshuvá o la mit, de un retorno mundial, ¿entiendes? Uh-huh. Que Hashem está trayendo a esas personas de alguna manera, cada cual según sus chores, según su raíz Uh-huh. espiritual, según todo, entonces él es el gran administrador de todas estas cosas. Nosotros simplemente tenemos que volvernos sensibles y dejarnos llevar por eso y de alguna Así es. manera que viajó optar esa onda Merkabah de que ser ¿cómo se llama? La carroza que nos dejamos llevar por el caballo, por el conductor de este mundo, el director de este mundo. Uh-huh. Ok, pero mira, vuelvo a meter de nuevo aquí, porque Elías es una persona que se quedó como, yo no quiero que sea historia, para mí no quiero, no puedo dejar que una persona que me permitió llegar hasta acá, que fue un instrumento, no, que eso no puede ser historia, tiene que ser un presente todavía, tiene que ser un presente. Es que es un presente. Tiene que Fíjate si es un revivir la figura presente. de Eliezer, porque Eliezer hizo no solamente por Cuba, por el mundo, porque muchas personas que yo ayudo hoy en día, que no tienen nada Uh-huh. que ver con Cuba, que están en otras Uh-huh. partes del mundo, se están beneficiando de un trabajo que hizo Eliezer. Es cierto. Uh-huh. Entonces, para Es mí cierto llegó un porque momento de que alguien tiene que decirle, mira, porque como decimos en la Gemara, hay una cosa, en la Gemara hay una, a ver si lo puedo repetir en hebreo, dice, Beshimcha yikrauja, uminkomcha yoshibuja, umimeja induleja, en Adán noguea la javerot. O sea, con tu nombre te han de llamar, en tu silla te han de sentar, ¿ok? Y de lo tuyo te han de dar, y no hay nadie que tome tu lugar, nadie puede tomar lo que te pertenece a ti. Así Ok, es. eso es la emuná total. Cuando tú es una emuná total, una emuná Así es. verdad, bien asentado, ¿ok? Entonces, bueno, me toca a mí ahora hacer algo por Eliezer, ¿no? De alguna manera, que yo nunca voy a hacer nada por él, pero no puedo permitir. Eliezer muchas esté ahí gracias, ha hecho en mucho. Miami y la gente dice, no, porque todo el mundo dice, no, el rabino Córdoba, el rabino de Cuba. No, es que no existe un rabino Córdoba sin un Eliezer. No existe. Qué bonito. No existe. Qué bonito escuchar Pero, eso, porque entonces es pero, un live fomentado en la gratitud y al final, cuando reconocemos que hemos sido tomados en algún momento de la mano de alguien más, pues definitivamente ahí es donde se manifiesta la gloria de Hashem, porque le damos toda la gloria a Él, ¿no? Y reconocemos nosotros con gratitud que alguien nos llevó de la mano en algún momento. Qué bonito. así es, pero me siento totalmente feliz y contento de que David es decir, él puso su meta en un retorno total, llegó a Israel y puso su meta en seguir adelante. Y eso a mí me regocija, y me regocija de cierta manera, y cada vez que yo también hablo de un rabino de Cuba, ese es el rabino David
Córdoba. Y yo hoy dignifico eso y estoy aquí hablando específicamente desde el sitio de Brit Olam, que no es un sitio personal mío, es un sitio que representa a Brit Olam mundial desde Israel. Yo me quedé aquí, para trabajar en el marco del alma que yo deseé. Mis padres hicieron todo el proceso también de retorno completo y yo me siento contento porque hoy en día tanto la nación de Israel como las naciones del mundo estamos participando de un proceso de unidad, de un proceso maravilloso. Creo que estamos en día de esos cumplimientos proféticos donde dice el libro de Miqueas que en aquellos días la gente de las naciones subirían a la montaña, subirán a la Sí. montaña y van a decir, Kimitzion te dice Torah, porque Amén. la Torah sale de Sion, Udbar Hashem, Jerusalén. Jerusalén, y la palabra de Hashem desde Jerusalén. Así. Y creo que hoy estoy dentro de otro marco, dentro de otro proceso, pero que es un proceso que al final trae una gran bendición a Cuba y estamos trabajando, seguimos trabajando directamente con Cuba. Dicho sea de paso, evidentemente ya hay muchas familias en Cuba, judías, retornantes totalmente, a las cuales el rabino David Córdoba hace un trabajo maravilloso, un trabajo muy grande. Yo trato de ayudar también a recolectar algunos fondos para que pues algunas de esas familias puedan, como David, pues también lo hace. Sin embargo, vamos a decir que nuestros esfuerzos necesitan siempre la ayuda de muchas personas. Qué Y bueno que toda tocaste el persona tema que ese. Muy quiera bueno, Así ayudar a es. muy David, bueno. que quiera ayudar a David para que siga ayudando a estas familias a vivir un mejor judaísmo en Cuba, una mejor forma de vida, una mejor halajá a través de toda la instrucción y de toda la forma de vida, pues yo les estimulo mucho a que se acerquen directamente a David. Por mi parte, estoy trabajando, estoy desde mi postura, desde mi posición juquí, que es la de un Ben Noach, estoy trabajando con la comunidad de los Benei Noach en Cuba y evidentemente tratando de crear sanidad, sanidad en las almas. Amén. Estamos tratando de que el proceso de cambio, como digo, el proceso de cambio empieza en la conciencia. Mm. Así es. Si nosotros tratamos de cambiar sencillamente una cosa por la otra y no cambia la conciencia, no estamos haciendo nada. Correcto. Entonces, 100%. creo que la sociedad cubana necesita reconocer la presencia judía, el valor de la presencia judía en Cuba, porque eso es lo que trae sanidad, eso trae progreso, eso es lo que creo que yo digo que lo que va a sanar a Cuba es que la gente se dé cuenta del valor de Israel, del valor de los judíos, del amor al judío, de buscar al judío para ayudar al judío. Y creo que muchas familias, desde nuestra perspectiva noágida, se está haciendo eso y está viendo una unión maravillosa. Y esa unión maravillosa no solo va a traer sanidad en Cuba, en nuestro país, como dice David, un día me dice, yo sé que no nacimos en Cuba por casualidad, porque la casualidad Mm. no existe. Así es. Hay un propósito más allá de esa casualidad, pero creo que eso va a traer sanidad al mundo también. Yo 100%. yo digo, Eliezer, que yo soy de las que tengo como un concepto, ¿no? Que me lo repito como yo mismo y al final se lo digo a mis familiares y a los que están cerca de mí, que definitivamente Cuba es una llave. Fíjate si es una llave que fue quien puso el comunismo, como digo yo, a bailar como una gran pieza en este gran rompecabezas que es este mundo, ¿verdad? Y yo digo que si de verdad nos alineamos como cubanos y entendemos cuál es el cumplimiento que hay en nuestras vidas y no vivimos, como digo yo, culpando tampoco al otro, ¿no? Sino tratando de hacerlo entender desde el amor, ¿no? Pero al mismo tiempo también haciéndonos responsables que para tener una comunicación con Hashem nosotros no podemos condicionar
a nadie más. Nosotros nos tenemos que hacer responsables. Si queremos, un ejemplo, guardar Torah, a nosotros nos toca guardar Torah, porque es la relación íntima que tenemos nosotros con Akadosh Baruj Hu. No la podemos condicionar en ningún momento, porque no creo que en algún momento tú condicionaste nada, por lo que ya estoy escuchando en este en vivo, ¿no? Fuiste un hombre que echaste adelante, nunca pusiste como condición ciertas limitantes, siempre te superaste por encima de esas limitantes, y al final ese es el resultado hoy, que estás aquí y como digo yo, no se trata de gloria para nosotros, sino No, de gozo para nosotros en un y que momento. vivió esos limitantes. Fíjense, vivió esos limitantes. Sí, No es que estaba, esto es lo que me toca hacer y lo voy a hacer. No, no es así. No es que no estaba aceptando una cosa, pues no, estaba viviendo eso. Él estaba viviendo eso. No, él estaba viviendo, estaba disfrutando eso. Porque él disfrutaba eso también, porque era. Y uno tiene que aprender, que sea que esté en Cuba o que esté donde quiera que esté, tiene que aprender a servir a Hashem así de esa manera, con ese entusiasmo, con ese amor. Tiene que buscar esa inspiración y después fomentar esa inspiración, como decía Rabbi Akiva Taz en su libro Vivir Inspirado, ¿ok? No solamente inspirarse en un momento determinado, ay, voy a hacer esto, sino después trabajar en eso y llevar hasta su finalidad, disfrutarlo, tratar, como tú me decías, Eliezer, aprende a disfrutar tu nivel, disfruta tu nivel. Esas son palabras que nunca se me van a olvidar de ti. Dice, no mires allí el nivel tenemos frutos. que está el nivel que está por encima de ti, disfruta el que tú tienes ahora, disfrútalo, gózalo, ese que te tocó ahora, para arriba ahora, no es tu momento, mira ahora lo que estás viendo. Y eso es muy importante, porque el presente es para qué decirlo, el tiempo en el cual se encuentra Hashem. Hashem, Así incluso es. que nosotros decimos, Ujaya, Jové, Yiyé, él fue, él es y él será. La eternidad es un eterno presente. Sí, si una persona realmente quiere conectar con Hashem, tiene que aprender a vivir el momento, vivir el presente, disfrutar el momento, porque está conectándose con la forma en que Hashem dirige el mundo. Está escrito, pero a ver si me acuerdo de Taylor, dice, me hay Yabu Esri, me hija Hashem, Me Ose imagino, Shamayim Baris. my ¿De worries. dónde viene mi socorro? De Hashem que hace el cielo y la tierra, en presente. Hashem está Así es. constantemente regenerando su creación, está constantemente recreando todas las cosas. Es decir, Hashem está en presente. En presente está incluido el pasado y el futuro, porque la eternidad es un eterno presente. Entonces una persona tiene que aprender a vivir lo que le tocó vivir en el momento. Entonces una de las cosas que más nos desgastan a nosotros es estar mirando para atrás, lo que me hicieron, lo que hice, si fallé o no fallé, o mirar para adelante, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué no sé qué cosas. Entonces al final, el momento que estás viviendo no lo puedes disfrutar, no lo puedes, eso es estar conectado. Estar conectado con Dios es estar disfrutando el presente. Uno tiene que aprender a vivir el presente, uno tiene que aprender a vivir el momento. Y Eliezer vivía de esa manera. Eliezer vivía, incluso que se quiera tapar y todas esas cosas, para mí es el paradigma de la humildad en un país tan contradictorio como Cuba. ¿Ok? Para mí el paradigma de la humildad es una persona que huía de los títulos, sigue huyendo de los títulos porque veo, sigue corriendo detrás delante del título. Oh, corre, es como si le tuviera fobia a los títulos, ¿ok? Sí. Pero y yo quiero apuntar, voy a tirar 3 veces y 4 veces y todas las veces que sea necesario, porque hoy empieza la Sefirá de Jot. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, pero ustedes son verdaderamente los frutos. Ustedes fueron como Halutzim, como pioneros, básicamente, que hoy están algunos en Israel, tanto judíos, quiero decir, en el marco judío, como en el marco de las naciones, no solamente en el marco judío, también de las naciones. Muchos están en Israel, como tú, otros están aquí en los Estados Unidos, también familias judías en los Estados Unidos, como familias noágidas que también están aquí en los Estados Unidos, pero también dignifico a aquellas familias que todavía están en Cuba, como son las familias que tú mencionabas ahorita, allí en La Habana. Allí está la casa de Yosef Mordejai,
Sí. Allí se continúa también judaísmo allí, continúa en Santiago de Cuba, allí continúa la gente bajo ese proceso maravilloso. Tenemos que hablar de las Difícil. miles de personas que salieron, que también salieron a Colombia, que salieron aquí a los Estados Unidos y que ya están viviendo aquí, que han salido para España también y demás y demás. Creo que cada uno que ha salido de Cuba ha salido como un jalutz, un pionero. Y son jalutzim que están siendo sembrados en otras partes para ayudar a este proceso maravilloso que voy a decir que está bien, que quizás el Creador me ayudó a iniciar, pero que David, desde una perspectiva, No, el Creador te ha ayudado a ir mira, cerrando. hay, fíjate, mira, yo creo que sí, algo bueno que tenemos que aprender nosotros, algo bueno que tenemos que aprender nosotros en Cuba, en cualquier país del mundo, esto le va a servir a todo el mundo. En el Sidur hay una Kedushá que se llama Kedushá la Shevet, que está antes de Kiryat Shema, que ahí está hablando de Los Ángeles, dice que Los Ángeles se pasaban en Reshut, se pasaban en la autoridad, no querían la autoridad. Cuando una persona se pelotea la autoridad, es decir, normalmente nosotros queremos pues, pelotear cualquier cosa menos la autoridad, todo el mundo quiere la autoridad, todo el mundo quiere el reshut, todo el mundo quiere el permiso, todo el mundo quiere el ser el líder, ¿no? Pero cuando uno dice, no, tú eres el líder, no, yo no, eres tú. Y tú dices, cuando dice, Leagdish, dice, y si así se llama, pueden santificar el nombre de Hashem, pueden santificar. Los ángeles así, no, tú, yo no quiero. Entonces, cuando Hashem ve esas cosas, dice, nadie quiere ser líder, porque se dan cuenta que aquí solamente son un líder, ¿ok? Y eso es lo que dice el Pirkei Avot también. El Pirkei Avot dice que una persona tiene que reconocer y agradecer, incluso una persona que te enseñó un solo carácter, un solo carácter. Ese Vicente enseñó más que un carácter, ¿no? Enseñó los 22 caracteres y mucho más que eso, ¿ok? Y eso puede servir a todo el mundo, porque todos los que nos hemos conocido en Cuba, de alguna manera, todos hemos aprendido uno del otro. Si cada uno de nosotros que hemos pasado por Cuba reconociera entre nosotros mismos todas las cosas que nos aportamos unos a otros, porque todos nos aportamos unos a otros, de un momento más grande, un momento más chiquito. Tuvimos un aporte, siempre nos dimos un aporte cada uno. Yo aprendí de Jaime aprendió de mí, yo aprendí de Elías aprendió de mí. Todo el mundo aprendió de todo el mundo. Pero si todo el mundo tuviera esa mentalidad que tienen Los Ángeles, la que luchaba la Shevet, de que dice, bueno, si todo el mundo aprendimos y todos nos cedemos unos al otro, señores, aquí no hay más nada. Cuando uno ve estas cosas, eso es uno de los peldaños inmediatos a la geula, a la redención. Porque cuando las personas dicen, aquí, mira, caballeros, dejemos la bobería, aquí tenemos que reconocernos que todos somos parte de esto, todos aprendimos de todo, ¿ok? Tengamos en cuenta esto, incluso un carácter, dice Pirkei Avot, un carácter, lo más pequeño. Si aprendiste un carácter, alguien te dijo, mira, esto es una Aleph, ¿ok? Mira, esto es una Aleph. Tú le debes honor y honra a esa persona. Y cuando tú le debes honor y honra a una persona, ¿ok? No existe, no puede haber nada negativo hacia esa persona. Pero si todo lo que está pasando por Cuba, a pesar de lo negativo que pudo haber sacado la necesidad en la que vivimos en Cuba, lo precario con el que vivimos en Cuba, que a veces nos tuvimos que chocar unos con el otro, ¿ok? Si dejamos a un lado y entendemos que lo que más pesa es que somos parte de un solo equipo, somos parte de un movimiento, ¿ok? Que todas estas cosas son secundarias, todas estas cosas que pudimos, los activados son todos secundarios, ¿ok? Todos son secundarios. Yo creo que de Elías hay que aprender muchísimo, es como, no sé ni cómo titularlo ahora, pero hay que aprender mucho de él, ¿ok? Que pasó por todo. A mí me tocó pasar en una mini dosis las cosas que pasó Elías, pero tuve que pasar también, ¿entiendes? Tuve que pasar también, ¿ok? Tenemos que aguantar, tú sabes mejor que nadie que hemos tenido que aguantar muchas cosas y pasar por alto por el honor de Hashem, porque lo que más importa aquí es la Kedushá de Hashem y Memamlejin Oto es tratar de hacerlo rey
y hacer lo que Él reine sobre todas las cosas, que es lo más importante, Así ¿okay? es. Más importante que el honor de nosotros. Así ¿Okay? Y es. para eso hay que uno tiene que pasar por, evidentemente, eso es un camino que no todo el mundo está dispuesto a pasar, porque el tutor de los líderes es eso, el destierro, la traición, muchas cosas que a nadie le gusta aceptar, ¿ok? Pero nos hace grandes. Y de alguna manera, en mini dosis a mí me tocó llevar un poquitico, y Elías en dosis máxima le tocó llevar también. Y lo estamos tratando de hacer para que las personas entiendan. Quiero que entiendan que un líder no quiere resaltar, quiere llevar a su finalidad todas las cosas. Es lo más importante. No quiere Yo resaltar. Y quisiera preguntarle, evidentemente, cuando uno quiere llevar a la finalidad todas las cosas, necesariamente, inevitablemente, resalta, porque es inevitable, es inevitable. Si quieres hacer el bien, vas a resaltar. Como Moshe Rabenu resaltó sobre todas las figuras del mundo, ¿ok? Y sin embargo, él tuvo que escribir de sí mismo, Moshe Rabenu, el hombre más humilde de la tierra, porque es inevitable. La humildad no significa no decir la verdad. La verdad es que hubo un trabajo muy fuerte que se hizo en Cuba, que se sigue haciendo en Cuba, y que detrás vamos, de la, ¿cómo se llama? Del telón, ¿no? Detrás del telón, detrás no en la, sí, como se dice cuando una persona no es protagonista, atrás del protagonismo, detrás escondido del del protagonista. protagonismo, está Elías Vicente, el invitado especial de hoy. Bueno, para que sepan que cuando van a Muchísimas hablar de gracias, judaísmo en Cuba, muchísimas ya, gracias. voy a hacer mis últimas palabras, Cuando se habla de judaísmo en Cuba, tienen que hablar de Elías Vicente. Ya, en otras palabras. Desde la perspectiva histórica es una De todas realidad. las perspectivas, de todas las Y perspectivas. siempre que se No te vas va a a librar de hablar mí. de la No te vas a librar finalización de de mí. todo proceso y de judaísmo en Cuba, de la halajá, de todo ese marco, hay que hablar del rabino David Córdoba, que ha No. sido, ha jugado ese papel fundamental, completamente fundamental. Y también hay que hacer hot en el día de hoy, como tú dices. Yo también formo parte de ese proceso de hot, y el hot va y regresa. Quiere decir que aquel que me has enviado a mí tiene que regresar a ti, porque esa es la gran realidad. Y es dignificante que el Creador te haya colocado en ese lugar. Nosotros nos sentimos muy contentos de tener a un rabino en Israel desde Cuba, de Cuba. Y eso que tú representas para nosotros, yo trabajo directamente a través de Brit Olam con los rabinos, con el rabino para el mundo de habla hispana del Centro de Nueva Ágida Mundial, que es el rabino David Shalem, a quien aprovecho para enviar saludos, y esto también con uno grande que es Moshe Benítez. Tampoco le gusta que le digan rabino, porque él es mayormente juez, se dedica a esa área de juez. Sin embargo, desde los primeros comienzos de Brit Olam empezamos a postear, siempre posteamos también a nuestro rabino de Cuba, David Córdoba. Siempre posteamos allí en Brit Olam Cuba las reflexiones, las enseñanzas, y sobre todo creo que posteamos la persona que has logrado ser, la persona que eres, porque soy de la mentalidad de que la gente a veces busca cuál es la verdad, y todo el mundo dice la verdad es la Torah, y sí es cierto que la verdad es la Torah, porque es la palabra del Creador. Sin embargo, ¿para qué el Creador usó su palabra si no fue para crearnos a nosotros? Y creo que el nivel más alto de dignidad de la Torá es cuando la Torá se convierte en un hombre, que es la palabra del Creador. Y en este caso, creo que David ha sido la expresión de esa palabra del Creador para representarnos a nosotros, tanto noágidas como judíos, allí en la tierra de Israel. Y sabemos que allí, en una casita de la tierra de Israel, allí fue ese grano que quizás que retornó y que representa la totalidad también de todos nosotros. Así que muchas bendiciones para ti, David. Ya, eso es un ping-pong. Yo no sé cómo va a terminar contigo, pero bueno. Es un ping-pong, no, pero es así, es así.
No, y yo en el Así medio, no y yo en funciona, el medio señores. de esto, ¿verdad? Si queremos que las cosas funcionen, tiene que funcionar así. Tenemos que reconocernos por lo que somos, realmente por lo que hemos logrado, por lo que hemos hecho, y ya sea poco o sea mucho, el reconocimiento, y esta es la semana del reconocimiento, la semana de Hot, de Sefirot HaOmer, el reconocimiento es lo más importante. Dios quiere que nosotros lo reconozcamos a Él, pero también quiere que lo reconozcamos entre nosotros y que, muy importante, que nos aprendamos a reconocer a nosotros mismos. Rabbi Natan Amén, Baruch Hashem. en Likutei Halachot, en las leyes del comportamiento de la mañana, él dice, una persona que no puede lograr ver sus puntos buenos internos, no ha despertado todavía. Está hablando de las leyes de despertar de la mañana. Una persona que no puede ver sus puntos buenos está durmiendo todavía en el mundo espiritual. Así que yo creo que el principio de todo empieza en reconocernos a nosotros mismos como que somos algo importante, que valemos, que podemos aportarle algo al mundo, que podemos ayudar al mundo. Y nos vamos a equivocar en el camino. Claro, nos vamos a equivocar muchas veces porque ese es el proceso. ¿Quién no se equivoca? El que no intenta nada. Intentarlo ya, el hecho de intentarlo ya puede traer equivocaciones. Pero vale, porque Dios quiere eso. ¿Entiendes? Dios no quiere una persona perfecta, quiere una persona que esté dispuesta a trabajar. ¿Y cómo uno empieza a trabajar? Cuando uno reconoce que uno puede aportarle algo al mundo, que uno puede hacer algo por los demás. Y así empecé yo, así empezó Elías, así empezó todo el mundo. Uno llegó un momento que uno dijo, creo que puedo hacer algo, creo que lo que aprendí, creo que sí, puedo hacer algo. Y eso, así empezó todo. Cuando nosotros empezamos a reconocernos a nosotros mismos, empezamos a reconocer a las demás personas, podemos llegar realmente a reconocer al creador del universo. Porque si no podemos reconocernos entre nosotros mismos, que somos, que nos podemos ver todos los días, ¿cómo vamos a reconocer a una persona, a un ser, a una creación, a una criatura, mejor dicho, a un ser, mejor dicho, a un ser que no podemos ver? ¿Okay? El reconocimiento debe empezar por mí, por nosotros, por los demás, y después, sin engaño ninguno, podemos llegar a reconocer al creador del universo. Y eso es lo que es la palabra yehudí. Un yehudí es una persona que reconoce. ¿Qué es la palabra? Un yehudí, una persona que reconoce que vale, que reconoce que el prójimo vale y que reconoce que tenemos un creador. Y así es como se fusiona la realidad, como se fusiona la creación. David, creo que debemos también de reconocer a tantas personas que quizás no podamos mencionar por nombre específicamente aquí, pero que todos formamos